La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Vox y hace referencia a la necesidad de elaborar un informe exhaustivo acerca de las causas que provocan las tasas de pobreza en nuestra ciudad. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, a estas alturas creo que para nadie que siga con cierta capacidad crítica la evolución de la situación socioeconómica de la ciudad le pasará desapercibido que Ceuta, junto con Melilla, ostenta el indecoroso privilegio de situarse habitualmente entre las regiones españolas menos desarrolladas. Como no podía ser de otra forma, este estancamiento y empeoramiento en las condiciones sociales y económicas de nuestra población arroja datos cada vez más preocupantes. Así, según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, Ceuta se sitúa como la región de España con mayor tasa de riesgo de pobreza, con un 38,4%, 14,8 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Por su parte, algunas agencias y entidades europeas dedicadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social han señalado a nuestra ciudad como uno de los puntos calientes de la Unión Europea en lo que a pobreza se refiere, informando que en este último año en nuestra ciudad casi 34.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social, llegando a indicar que unas 28.000 de ellas ya están directamente en situación de pobreza. Un dato que, si se compara con el que ofrece la media nacional, eleva el carácter preocupante de la situación, comprometiendo sus perspectivas de solución en un futuro inmediato. En cualquier caso, también se puede dilucidar que, a pesar del enorme esfuerzo económico realizado, esta penosa realidad no encuentra su causa en la falta de gasto social con cargo a los presupuestos públicos, sino en su bajo nivel de eficiencia durante los últimos 20 años. Y todo ello a pesar de que ha habido ejercicios en los que incluso se ha triplicado el gasto social, sin que se haya invertido un ápice esta dinámica de datos nefastos. Con lo que, a tenor de los resultados, desde Vox entendemos que en este asunto la solución no pasa en absoluto por destinar cada vez más dinero a unas subvenciones y ayudas sociales que lo único que consiguen, en el caso de perpetuarse en el tiempo, es convertir a los ciudadanos en seres subsidiarios y dependientes, sino también en acometer reformas de profundo calado que les devuelvan la posibilidad de labrarse un futuro digno, alejado de la ayuda social, de la dependencia clientelar y, en general, de la permanente y heredada situación de pobreza. Afirmación esta que, curiosamente, coincide con lo manifestado en el informe realizado por la Consejería de Educación allá por el año 2020, rubricado por su titular de entonces y en la que, tras las consultas realizadas a distintos expertos, se recogía entre sus conclusiones y de manera literal que en la ciudad existía una cultura del subsidio profundamente arraigada de manera intergeneracional, junto con una carencia de políticas familiares e infraestructuras que merman el nivel socioeconómico de la sociedad ceutí. Pues bien, tras 4 años desde la publicación de este informe, lejos de mejorar, la situación ha empeorado de manera tangible. Y es por tal motivo, y al objeto de paliar en la medida de lo posible esta situación, que desde el Grupo Parlamentario Vox proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de la ciudad a que, tras los oportunos trámites, proceda a la realización de un estudio encaminado a efectuar un análisis exhaustivo de las causas que se encuentran detrás de las tasas de riesgo de pobreza que presenta Ceuta y, en base a sus resultados, elabore un plan urgente de medidas destinadas a solventar esta situación. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Bueno, vemos que nuevamente el lobo se ha vuelto a poner la piel de cordero, como hacen habitualmente. No sé ya a quién pretenden engañar. Desde luego, a los que estamos aquí cada vez lo tienen más complicado, aunque no lo han tenido fácil nunca. Pero es el colmo de la hipocresía y del cinismo en forma de propuesta que se llevan ustedes, desde luego, en la sesión plenaria de hoy. Pretende decirnos que Vox ahora
quiere erradicar la pobreza, que la ultraderecha está preocupada por la pobreza, cuando todos sabemos que a ustedes les importa un bledo la pobreza y las personas que la sufren, como siempre ha sido. El problema que tienen ustedes ya no es solo la pobreza, sino las personas pobres. Ahora resulta que se preocupan ustedes por la pobreza. Evidentemente, ustedes como humoristas no se ganarían la vida porque ya no es que el chiste sea malo, es que ni siquiera tiene ni la más mínima gracia. Ustedes y la pobreza, o el tema de la pobreza y la preocupación por la misma, no casan, ni han casado nunca. Son como agua y aceite. Además, es una falta de respeto absoluta decir que la ultraderecha pretende meter la mano en algo tan sensible como es la pobreza. Y estamos nuevamente ante lo que nosotros denominamos la paradoja de Vox. Dicen ustedes que les preocupa la pobreza, pero, sin embargo, a la hora de votar resulta que siempre se posicionan en contra de todas las medidas sociales que se plantean a todos los niveles. Por poner solamente algunos ejemplos, Vox votó en contra del ingreso mínimo vital, ridiculizándolo y llamándolo paguitas. Vox votó en contra de la subida de las pensiones correspondientes con la subida del IPC. Vox votó en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Vox votó en contra también de mejorar el bono social eléctrico. Y, en definitiva, Vox vota en contra de todas las medidas dirigidas a reforzar los sistemas de protección social. Es absolutamente desagradable tener que tratar un asunto tan serio como es la pobreza con un partido que odia a las personas en situación de pobreza. Repito, que ustedes detestan especialmente a las personas que, desgraciadamente, se encuentran sin recursos. ¿Acaso usted no sabe a qué barriadas pertenece, por ejemplo, y golpea con más fuerza la pobreza en esta ciudad? ¿Es que usted no es de aquí? ¿Sabe usted quiénes son, en su mayoría, los que se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de padecerla? Muchísimas de aquellas personas a las que usted siempre se ha referido de forma despectiva, de forma peyorativa, a los que siempre asocia y acusa de los males de esta ciudad. Son barriadas en las que ustedes, cuando hacen referencia a las mismas, hablan de que todas las personas que están en ellas son delincuentes, viven en viviendas ilegales, no ven ustedes que es situación de infravivienda y criminalizan, por lo general, a todas esas personas que, por desgracia, tienen que enfrentarse a esas situaciones complicadas para salir adelante día a día. Ustedes nunca se han preguntado ni por los motivos ni por las causas. Digo preguntado porque ya pedirles que hagan ustedes una reflexión interna de si realmente tiene algún sentido que ustedes planteen esto en una sesión plenaria ya es mucho pedir. También hay que decir que, evidentemente, el Ejecutivo ha tenido parte y tiene parte de responsabilidad, porque es a quien le toca dar solución a los peores datos que azotan a nuestra ciudad. Y, desgraciadamente, como se suele decir, dato mata relato. Aquí podemos hablar de los datos que ustedes quieran, pero la realidad, la que nos cuentan a todos los ceutíes, sigue siendo que están condenados a vivir en esos círculos de exclusión social porque no se invierte de manera eficiente. No es cuestión de poner más dinero, lo hemos dicho nosotros siempre, es cuestión de reasignar los recursos para que lleguen a todas las familias ceutíes y para romper ese círculo vicioso en el que, desgraciadamente, se condena a muchas familias a vivir de generación en generación. Y para eso, lógicamente, hace falta asignar los recursos de forma eficiente y hace falta contar con unos recursos humanos suficientes para que puedan hacer también un trabajo de campo, para que puedan intervenir con las familias, ver qué necesidades tienen e ir solucionándolas una a una, porque cada una se enfrenta, por desgracia, a una problemática diferente y es en el acompañamiento, en esa problemática para darles solución, donde debemos posicionarnos todos sin ningún tipo de dudas. Nosotros llevamos desde el 2015, desde el MDIC, intentando hacerles ver la importancia de la eficiencia de la asignación de los recursos para que precisamente no ocurra lo que ocurre en este pleno, y es que la ultraderecha
se pone el disfraz de corderito y viene a decirnos que le importan las personas en situación de pobreza cuando todos sabemos que no es así. Yo lo que le pido a la responsable del área, ahora en esta tarea que tiene encomendada, es a que intente reasignar de manera eficiente los recursos con los que cuenta y a pedir, porque creo que ahí va a contar con el apoyo de todos los que sean necesarios, como digo, para ayudar a las personas que en nuestra ciudad se enfrentan a esa situación que creo que ninguno deseamos que la padezca ninguno de los ceutíes. Y, evidentemente, nuestro voto es en contra a la propuesta de la ultraderecha. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. No va a intervenir el Ceuta ya. Señora Bencina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor Redondo, le voy a dar las razones por las que desde nuestro grupo parlamentario no vamos a respaldar su propuesta. Por ejemplo, usted mismo en su propuesta ha dicho que existen datos del Instituto Nacional de Estadística, además de los de Cáritas, y hay uno que es de relevante importancia y más exhaustivo, que son los datos del EAPN, que es de la Red contra la Pobreza. No sé si los conoce, si no, pues los invito a que la vean. Y aquí vienen las causas y está desglosado por comunidades autónomas. Es decir, que estudios hay. Yo pienso que estamos sobrediagnosticados. Por lo tanto, dicho esto, nuestro argumentario al no apoyar esta propuesta se basa en que la pobreza en Ceuta ya está ampliamente diagnosticada por estamentos y organismos competentes. La realización de un nuevo estudio, pues lo que llevaría sería a duplicidades y a confusión. Esta consejería maneja datos precisos sobre la población vulnerable. Además, sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que necesitamos son medidas concretas en las que estamos trabajando, no más cifras. Seguiremos trabajando en una economía alternativa, elaborar estrategias que faciliten y favorezcan el desarrollo económico, apostar por la educación, por la formación, por el deporte. Nuestro objetivo en la consejería es trabajar cuanto más cerca de las familias vulnerables y diagnosticar las necesidades que veamos y hacer mucho hincapié en esa formación que deducimos que es una de las causas por las que existe la desigualdad social y la pobreza. Es verdad que desde 20 años acá ha habido un aumento en los datos de la afiliación, pero hay que seguir trabajando incansablemente por mejorar esos datos. Por lo tanto, creo que nuestro trabajo y nuestro programa todavía lo tenemos que ir mejorando. No podemos escudarnos en que estamos mejorando, pero hay que seguir haciendo un trabajo importante. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señora Bencina. Tiene la palabra el señor Redondo. Gracias, vicepresidente. Bien, bueno, vamos por parte. Señora Bet. Me resulta curioso que sea usted, precisamente usted, la que me diga a mí que no me preocupo por las personas que están en situación de pobreza. Me ha resultado curioso que eso me lo diga usted. Ahora bien, nosotros no engañamos a nadie. Nosotros traemos una propuesta para intentar dar respuesta a un problema que tiene la ciudad de Ceuta y que nos preocupa, sin distinción de las personas que padecen esta lacra de la pobreza. Aunque usted no lo crea, en Ceuta hay muchas personas que están en situación de pobreza y que no solo residen en esa zona a la que usted ha hecho mención. También debe conocerlo. Muchísimas personas que están en una situación muy complicada y que no están solo vinculadas a esos barrios a los que usted se refiere. Por supuesto que no hemos opuesto en muchas ocasiones a medidas que entendemos que lo único que hacen es cronificar la pobreza. Claro que nos hemos opuesto a mantener una ciudad subsidiada. Claro que nos hemos opuesto a mantener a personas dependientes de una paga y de una ayuda y de eso que usted llama paguita. No, pero usted lo recuerda permanentemente. Bien, nosotros nos oponemos a que las personas sean dependientes a lo largo de toda su vida de los subsidios y las ayudas que dan las instituciones públicas. Nosotros defendemos es plantear las soluciones
para que esos problemas estructurales que generan esta pobreza se resuelvan de una vez por todas y que estas personas que viven en riesgo de exclusión y que viven en situación de pobreza no se vean permanentemente vinculadas a la ayuda y también, digámoslo con su nombre, a la caridad. Eso hay que superarlo de una vez. Y no lo estamos superando. Ya he hecho mención en mi exposición de motivos que se gasta cantidad ingente de recursos económicos en intentar paliar esta situación de pobreza que vive una ciudad como Ceuta. Pero está demostrado que no resuelve el problema y que, en lugar de resolverlo, lo cronifica y lo acrecenta. Esa situación la estamos viviendo. Los datos no engañan. Y como los datos no engañan, quiere decir que algo se está haciendo rematadamente mal y que tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo mal para evitar que esta situación siga aumentando y avanzando y generando problemas en una parte cada vez mayor de la población local. Y esto conecta con lo que ha dicho la señora consejera. Creo que también he hecho una exposición de los datos. Claro que existen estudios. Existen análisis, existen informes en los que se identifica y se diagnostican los problemas que tiene la ciudad de Ceuta. Claro, he hecho alusión a ello y todos son negativos, pero son informes y estudios externos a la ciudad. Lo que nosotros pedimos es que se valore y se analice internamente, desde la ciudad autónoma, en qué estamos errando y por qué esta situación sigue generando problemas cada vez a un mayor número de ceutíes. Eso es lo que está pidiendo Vox. Nosotros estamos pidiendo que se analice directamente sobre el terreno cuál es el problema. No que nos lo digan desde el exterior o que se hagan informes, análisis, estudios que cuantifiquen los problemas que tenemos aquí en Ceuta y nos arrojen una serie de datos porcentuales. Eso ya los tenemos y los manifestamos en cualquier intervención. Lo que nosotros exigimos es que la ciudad se ponga manos a la obra, no solo se dedique a generar recursos económicos con los que, de alguna forma, paliar o quitarse el problema de encima, que no solo utilice el dinero del contribuyente para aparcar el problema y dar soluciones momentáneas al problema que se le va presentando según el momento. Nosotros exigimos acabar o por lo menos mitigar de una vez por todas esta problemática. Y está claro que esta problemática se puede mitigar si realmente sabemos las causas que generan esta pobreza y que están directamente, y no me cabe la menor duda, vinculadas a la incapacidad que tiene este Gobierno para desarrollar las condiciones económicas y laborales adecuadas que pongan fin a la necesidad que muchas familias tienen en esta ciudad de vivir de las ayudas sociales y de los subsidios. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Bencina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que usted vive en Ceuta, ¿no? Y las causas las conocemos todos. Las principales causas de la pobreza y de la exclusión social en Ceuta es el paro y la formación. Si quiere se lo digo yo, no hace falta más análisis. Es que no sé, es las principales causas. Es verdad que tenemos que hacer un cambio de la economía, tenemos que hacer una economía alternativa a la que hemos tenido antes y en eso estamos trabajando. Eso es indudable. Y las personas afectadas, lo que nos pide a los políticos, más que análisis, pues centrarnos en soluciones reales y efectivas. Por lo tanto, yo le invito a todos a propuestas más factibles que números. Estamos dispuestos a trabajar con todos. Para nosotros lo más importante es que Ceuta sea un lugar donde todos puedan vivir dignamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Bencina. Señora secretaria, procedemos a la votación del punto.
4 votos a favor y 20 votos en contra. Muchas gracias, señora